Nuestro siguiente ponente es don Miguel Santos Antequera, cuya conferencia tratará sobre el bosque sagrado celta. Don Miguel Santos Antequera es licenciado en Historia y Patrimonio Histórico por la Universidad de Extremadura. Finaliza sus estudios orientándose hacia la historia social, realizando la tesina de jornaleros y labradores en el siglo XVIII. Posteriormente, colabora con programas de desarrollo turístico, cultural en Cáceres, y en el ámbito del geoparque estuvo trabajando en el Centro de Interpretación de la Arqueología en Berzocano. Un fuerte aplauso para él. A ver, primero quiero saludar a todos los presentes, ¿vale? Gracias por haber venido a este ciclo de conferencias que son muy importantes bajo mi punto de vista y necesarias porque, tal y como ya decía Miguel en su intervención, esto se paralizó por cuestiones, como todos sabéis, del tema de la cuarentena, estas cuestiones de salud pública y demás. Este tipo de actividades, vehículos difusores de cultura, se paraliza, que en ese momento era cuando íbamos a haber hecho la intervención con el tema de jornaleros y labradores, ¿vale? Pero bueno, yo estoy muy contento de que este tipo de actividades se sigan realizando y se sigan llevando a cabo, porque es necesario, en mi opinión, que compartamos lo que sabemos. Aquí nos montamos unos cuantos, una reunión entre compañeros, profanos, unos más, otros menos, y aportamos pues nuestro granito de arena, nuestro conocimiento, para que el resto de personas curiosas pues puedan ampliar también su conocimiento. Claro, con esta intervención que ha hecho Miguel sobre mí, sobre mi trayectoria aquí en Berzocana, claro, ahora yo, y más después de haber visto la conferencia de Esteban, me siento un poco bajo en el sentido de decir, a ver si puedo por lo menos cumplir las expectativas. Pero bueno, agradezco a los presentes que hayáis venido y que decidáis compartir este rato con nosotros aquí. También, obviamente, a Miguel, pues la invitación para la participación en este ciclo de conferencias, y también a Inés, a la alcaldesa, que no la veo por aquí, pero bueno, la saludaré estos días, para que se sigan promoviendo este tipo de actividades. Y bueno, dicho esto, también os voy a introducir un poco en lo que va a ser la presentación. Va a ser una breve presentación. Me pasaba probablemente como a Esteban, que claro, si empezábamos a añadir cosas y peñas y ritos acuáticos y ríos y demás, pues claro, la conferencia se nos iba al infinito y más allá. Entonces, digo, vamos a intentar centrar un poco el asunto sobre lo que es el bosque sagrado, el concepto de bosque sagrado, hablar de algún árbol, qué importancia tiene, algún cuento también, algo que nos transmita esa sensibilidad que se podía tener hacia el medio natural, y de esa manera pues ya que lo entendamos y que lo comprendamos un poco entre todos, ¿vale? Entonces, bueno, pues dicho esto, voy a pasar a presentaros mi exposición, que se llama El bosque sagrado celta, ¿vale? Y esto tenía que empezar por Martín Almagro. Tal y como ha dicho Miguel, cuando él me propone hace 2 años hacer una conferencia aquí en Berzocana, la idea era hablar de la tesina, que era sobre jornaleros y labradores. Pero claro, esto ha venido 2 años después. Cuando yo he hecho un poco conocimiento o memoria sobre qué puedo yo presentar, me ha parecido más interesante transmitiros a vosotros lo último que estuve yo trabajando cuando estaba en el Centro de Interpretación de Arqueología de Berzocana. Y fue en ese momento, bueno, aquí tenéis el señor del pelocano es Martín, este es un servidor, y esta es Dani, que la tenéis allá atrás, y también aquí tenéis a Miguel. Martín Almagro, bueno, pues para que no le conozca, por hacer una breve reseña sobre él, pues ha sido uno de los arqueólogos más importantes del siglo XX y también de lo que llevamos del XXI en España. Ha sido una persona volcada en su profesión, con muchas inquietudes, y que bueno, pues de ese trabajo que he ido desarrollando en este momento, estamos hablando del año 2020 en Berzocana, tiene una curiosidad. Él contacta con Miguel Urbina, él ya sabe un poco las actividades que está desarrollando por la zona, y tiene la curiosidad de conocer la peña
de Cabeza del Moro, que lo tenemos aquí atrás, ¿vale? Yo creo que todos aquí más o menos, de una manera u otra, ya lo conocéis. Pues su inquietud era sobre Cabeza del Moro, y esto es porque estaba haciendo un estudio del paisaje y del territorio, ¿vale? Vamos a introducirnos en esto del paisaje y del territorio. Siempre solemos pensar en la edad del hierro, en la prehistoria, en la gente primitiva, llamarlo como queráis, ¿no? Que el entorno es algo que ellos manejan, que ellos controlan. Es decir, donde yo tengo mi territorio de caza, donde yo me puedo recolectar, me puedo abastecer y demás. Sin embargo, el estudio del paisaje y del territorio que nos proponía Almagro era totalmente distinto y tenía más que ver con esa dimensión espiritual que tienen los seres humanos. Es decir, no vamos a ver la montaña como un mazacote de piedra, sino que la montaña en sí va a tener esa solemnidad o ese lugar santo que podríamos denominar sagrado, porque para ellos es todo, ¿vale? Esa es un poco la tesis de partida, ¿no? Buscar como esas catedrales que nosotros las encontramos a través de nuestro paisaje urbano, a través de las edificaciones, en la iglesia de Berzocana, en el monasterio de Guadalupe, todas estas edificaciones sagradas que forman parte de nuestro paisaje, y pensar cómo este tipo de culturas que están enfocadas directamente en el medio natural, realmente lo que están viendo son otras cosas. Aquí tenéis una mejor foto de Cabeza del Moro. Aquí nos llama la atención una cuestión, y es que cuando vosotros vais a Cabeza del Moro, lo primero que os preguntáis es cómo ha llegado eso ahí, ¿no? A través de la geología podemos saber que es una formación natural de la roca. Y aún así, aunque nos digan que es una formación natural, nos cuesta asumirlo, nos cuesta creerlo. Es decir, este tipo de lugares tienen una realidad significativa, nos llaman la atención, nos conmueven de alguna manera, ¿no? Como digo, aunque nos digan que es una realidad geológica, nos va a costar aceptarlo, ¿vale? Y eso va a envolver no solo lo que es Cabeza del Moro y la piedra en sí, la peña esa, sino el territorio que está alrededor de esta peña, en un lugar sagrado para este tipo de cultura, porque ellos tampoco son capaces de explicarse, dentro de su conocimiento, quién ha puesto eso ahí y sobre todo para qué, ¿vale? Una cosa es el por qué y otra es el para qué. Pero igual de impresionante debía de ser el Pico Villuerca. Nosotros ahora mismo es un paisaje que tenemos perfectamente asumido. El que más y el que menos, bueno, puede ser que tengamos gente también de otros territorios y demás, pero la mayor parte de nosotros yo creo que somos de por aquí o cerca. Y fijaros, pasa una cosa con esto. Es un paisaje que nosotros estamos acostumbrados a ver. A mí no me sorprende el relieve lapalachense, ni el Pico Villuerca, ni la Sierra de la Madrila, ni el Ricoborno. Pero cuando sales de este territorio es cuando te sorprende de lo que has dejado atrás. Esto también les debió de sorprender a ellos de alguna manera, porque evidentemente era su realidad. Y una realidad que tampoco se ve en cualquier otro lugar. Entonces debió de tener ese comportamiento simbólico importante para ellos, ¿vale? Aquí seguimos viendo todo el tema del relieve parrachense, como saben, las sierras y los riscos, y esto es lo que, bueno, aquí tenemos el pantano de Cañamero, ¿vale? Y esto es lo que os digo, al final estamos hablando de la cultura celta, de esa edad del hierro y de una cultura que está orientada hacia el medio natural. Entonces, en el medio natural es donde van a encontrar todo, tanto la provisión de alimentos, donde van a hacer sus rituales, etcétera, etcétera, ¿vale? Poco a poco vamos a ir perfilando la idea de que os digo de donde el bosque sale. Impresionante también debían de ser, pues, el tema de los castaños que tenemos aquí, ¿vale? Luego haremos alguna referencia más también. Este es el camino que tenéis, la ruta que podéis hacer en Castañar del Bor, entre los castaños de calabazas y demás. Y básicamente os estoy poniendo un poco todo esto, que vosotros ya lo conocéis y lo habéis visto, pero para que pensemos en clave de estos pobladores celtas del territorio, betones, celtíberos y demás, de que esto era su día a día, esto era su realidad, ¿vale? Por contra,
Lo que nosotros tenemos es esto. Claro, nosotros vivimos en un paisaje urbano. Vivimos en un paisaje urbano, vivimos en un paisaje ruidoso, vivimos en un paisaje de alquitrán, de cristal. Esto lo digo para que nos vayamos situando un poco en el punto de las conferencias y de las personas de las que vamos a hablar, ¿no? Y dentro de nuestro paisaje urbano también hay pasajes sagrados, ¿no? Aquí tenemos una foto que todos conocéis, porque esta iglesia os suena bastante, y es lo que yo quería poner de manifiesto, tanto con las peñas, como con el Pico Villuerca, como con la cordillera, o los castaños de calabaza de Castañar de Igor. Y es que cuando yo miro esta imagen, lo primero que me llama la atención es la Casa Grande. Y esto es así en cualquier otro pueblo o incluso en muchas ciudades, ¿no? Porque al final este lugar de aquí es el Santa Santorum, ¿vale? El lugar santo es donde la morada del Dios, ¿vale? Esto es así para nosotros, porque vivimos en una cultura, como os he dicho, pues mucho más materialista, urbana, de edificaciones y demás. Todas las otras imágenes que hemos visto antes estarían relacionadas pues, con culturas que tienen más que ver con el medio natural y con la naturaleza, que aunque también tenían sus poblados y demás, pero todo estaba volcado, digamos, hacia el mundo natural. Y fijaros el cambio de un paisaje sagrado con la iglesia de fondo que destaca y llama la atención sobremanera, ¿no? Sobre el resto de las otras casas, a encontrarnos con que este tipo de entornos también pueden ser considerados en su punto de vista sagrado, que como decía Lucano sobre los celtas, resulta que ellos hacían ceremonias y rituales sin tener templos. No es que no tuvieran templos, sino que los templos eran estos. Esto era donde ellos rendían culto y homenaje. Bueno, vamos a perfilar un poco más sobre la idea de los celtas. Como ha dicho Miguel, Berzocana es la más celtíbera. Bueno, a ver, estamos hablando de una cultura muy amplia, ¿vale? Es una cultura orientada en el arco atlántico, entonces se va a repartir por toda esa zona, ¿vale? Y también por las islas británicas y demás. Obviamente, cada uno es de su casa, quiero decir, no tendría mucho que ver igual un galo con un celtíbero, aunque sí, pero bueno, cada uno con sus diferencias. Estamos hablando de una cultura que abarca un territorio muy amplio. Y estamos hablando de una cultura también que todas las aproximaciones que hagamos hacia ello, salvo el tema de Gran Bretaña e Irlanda, que bueno, podemos decir que ahí hay una mayor cultura que se siguió desarrollando con el tiempo. Estamos hablando de una cultura que vamos a denominar ágrafa, ¿vale? Es decir, no tiene grafía. Ellos no escribían, no es porque no supiesen, en el caso que os digo de las Islas Británicas sí que hay un alfabeto y demás, pero bueno, en ese momento los druidas, que es una realidad de las Islas Británicas, no podríamos aplicarlo a este territorio tampoco, no escriben. Entonces, todo lo que vamos a recibir de ellos, de los celtas y demás, tiene que ser a través de las culturas contemporáneas que vivieron y convivieron con ellos. Eso también lo envuelve todo en una dificultad y en un misterio, porque realmente tampoco sabemos si estos contemporáneos de los celtas nos quieren transmitir verdaderamente la realidad o sencillamente quieren distorsionar la realidad. Entonces vamos a leer un momento aquí a Lucano, que es el poeta al que he hecho mención antes, un poeta de origen romano, que dice: en tiempos remotos hubo una arboleda no tocada por las manos del hombre, cuyas ramas entrelazadas resguardaban un espacio de oscuridad y fría penumbra. Aquí se adoraba a los dioses con ritos salvajes. Los altares se colmaban de atroces ofrendas y cada árbol se rociaba de sangre. En esas ramas los pájaros no osaban posarse. En esos recovecos las fiestas salvajes no cesaban. Nunca llegó viento alguno a ese mundo. Los árboles, incluso al crecer sus hojas, no sentían la brisa, crepitaban por sí solos. Vale. Esta es una definición que nos da Lucano sobre estas arboledas, sobre este bosque sagrado.
es cierto que es una descripción que tiene un comportamiento, ¿no? Tiene un componente claramente peyorativo, ¿no? Porque incluso podríamos decir que esto parece una pesadilla en la que, bueno, habla de ritos salvajes, los árboles se rociaban con sangre, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que os decía, ¿no? Cuando vamos a embarcarnos en estudiar una cultura que no ha escrito, que no tiene nada propio, por así decirlo, tenemos que utilizar a los contemporáneos, y los contemporáneos nos pueden transmitir la realidad, puede que sí, puede que no, puede que sean más ignorantes, puede que menos, puede que traten de ensalzarse sobre el enemigo, porque al final romanos y celtas tuvieron unas palabras, ¿vale? Pero bueno, lo que sí es cierto es que ya nos habla por lo menos de un lugar, nos habla de estas arboledas, nos habla de un lugar donde se van a hacer ceremonias y ritos. Entonces ya nos ponen la pista o en la ruta de que hay un componente que ellos entienden ritual, que podríamos entender como ceremonial, sagrado, más religioso o más supersticioso, dependiendo de la cultura, pero que hay un lugar relacionado con la naturaleza donde se van a llevar a cabo estas actividades, ¿vale? Los romanos, por ponernos en contexto, ellos sí que tenían sus templos. Ellos tienen sus templos para adorar. Aquí seguimos hablando de una cultura que no está edificando templos, ¿vale? Cuando tenemos ese conocimiento, o por lo menos esa pista de que algo debe haber, entonces vamos a ir recurriendo a otro tipo de fuentes para que de alguna manera pues vayamos comprobando, constatando si esto era una cosa vox populi, si realmente existía y demás. Y bueno, pues encontramos algunas referencias en el poeta Marcial, que habla de robles sagrados. San Braulio también en su Sagrado Decretio nos habla de ritos relacionados con los bosques en la Hispania céltica. Martín Dumiense también en De Corruptionis Rusticorum habla, prohíbe más bien encender velas y peñascos, junto a los peñascos, árboles, fuentes y encrucijadas de camino, ¿vale? Esto es lo que os comentaba al principio, que bueno, yo básicamente voy a hablar un poco de árboles y del bosque y demás, pero que bueno, hubiese quedado igual más completa la conferencia si hubiésemos incluido las peñas, las fuentes y también las encrucijadas de caminos, que eran lugares importantes para esta cultura. Y bueno, por terminar con Tropo Pompeyo, que nos habla también de un monte sagrado en lo que sería la actual Galicia, en tiempos del emperador Augusto. Bueno, pues de todo esto, de estas fuentes que acabamos de ver, vamos a llegar ahora a una palabra que es la que contextualiza todo esto, ¿vale? Todas estas fuentes terminan llegando a una palabra que es nemeton, ¿vale? Nemeton es, digamos, la traducción sería como bosque sagrado, claro sagrado, lugar donde se realizan ceremonias. Esto parece ser que es así porque en el libro de las invasiones de Irlanda parece ser que uno de los pueblos que invaden son los Nemet, y de ahí, de esa raíz, se termina llegando al lugar donde se van a realizar estas ceremonias, que es el bosque. Al final es el bosque. Y también, como curiosidad, pues comentaros que cerca de Astorga, se presupone que debió de ser por ahí, se habla también en fuentes de una ciudad que obviamente vendría heredad de todo esto, que era Nemetóbriga, ¿vale? Entonces, Nemeton, ¿qué significa? Pues, efectivamente, si Lucano ya nos pone en ruta de que debe de haber algún lugar, algunas arboledas donde se están llevando a cabo una serie de ritos y de ceremonias y demás, y bueno, las otras fuentes pues terminan constatando un poco que el asunto parece cierto, y además no solo eso, sino que llegan ya a nombrarlo, pues entonces efectivamente de lo que estamos hablando es de un templo, que en este caso es un templo natural, de la naturaleza. Igual que como nos comentábamos al principio con Cabeza del Moro, pues debían de ser aquellos lugares que por el hecho de serlo le eran singulares de alguna manera. A día de hoy pasa lo mismo, ¿no?, con el tema de los geositios del geoparque, ¿no? Los geositios pues son lugares de la naturaleza que tienen una singularidad específica, interesante, y que por eso se ha decidido ese geositio y no otro, ¿no? Pues igual debería pasar con el Nemeton, que al final es ese lugar
donde se reúnen para hacer diferentes ceremonias, ritos de paso, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco su templo, ¿no? Su área sagrado para la ritualización. Dicho esto, bueno, voy a comentar un poco también por encima lo que es el árbol de la vida en la cultura celta, ¿no? Porque si ya tenemos el lugar, tenemos esas arboledas, ahora toca hablar un poco de los protagonistas. En este caso, bueno, hablando sobre el tema del árbol de la vida, seguimos un poco en ruta de lo mismo. Hablamos de una cultura que trata sobre el medio natural, de naturaleza, el ritmo cíclico, ¿no? de nacimientos, de funciones y demás, ¿no? Entonces, el árbol de la vida, que es un símbolo que, bueno, lo habréis visto repetido infinidad de veces, es un símbolo cultural que está, pues, digamos, en nuestra raíz ya también. Al final viene a hablar sobre esto, ¿no? Dentro de su cosmovisión, de la forma que Dios tiene de ver el universo y demás, tendríamos pues tres planos, que sería el de las raíces, que sería lo que ellos denominarían el inframundo. También tendríamos el plano terrenal, estaría en la superficie del tronco del árbol y demás, que se referiría al pensamiento humano. Y luego tendríamos el resto de la copa, que es lo que trasciende a ese conocimiento humano, y ya tendríamos que hablar entonces de un conocimiento divino, ¿vale? Pero es la simbología que ellos tienen, que ellos tratan, ¿vale? Pasado esto, vamos a hablar de algunos árboles. En concreto vamos a hablar del roble, ¿vale? Aquí, este también le conocéis, es el roble de la Nava, está aquí en Berzocana también. Y bueno, el roble realmente debió de ser uno de los árboles más importantes dentro de la cultura de los celtas, porque ellos consideraban que era un elemento sanador. De hecho, se utilizaba en diferentes rituales, como cuando los druidas y demás pues cortaban el muérdago en la noche de San Juan. Hay descritos también varios procedimientos medicinales con el roble y también con la corteza y demás. Y de hecho, la propia palabra druida, ¿no? Ya decíamos que era un término que no podíamos aplicar a este territorio, viene a decir sabiduría de roble. Sería como lo podríamos traducir. Entonces está claro que dentro del mundo celta, pues el roble tuvo un valor significativo, o por lo menos especial, ¿vale? Y bueno, para que veáis también lo que son las cosas, con esto que os digo de esos territorios que nos conmueven y demás, y probablemente estas cosas que también vienen heredadas, ¿no? Muchas veces la cultura que nosotros tenemos o profesamos y demás forma parte de un constructo, es decir, una serie de ideas que se van superponiendo a lo largo del tiempo y que van teniendo, van ampliando, ¿no? Esos límites de conocimiento, como lo que veníamos aquí a hacer hoy en estas reuniones. Pues todo eso motiva nuestra cultura y nuestro conocimiento, ¿no? ¿Por qué digo esto? Ahora he pasado a hablar del castaño. Os voy a contar un cuentecillo, así, cortito, y con esto vamos a terminar la exposición. Tampoco quería alargarme mucho, ¿vale? Y sobre el castaño abuelo. Este también supongo que la mayor parte de vosotros lo conoceréis. Está en la finca de Mirabel y tiene un origen especial, porque son de esos orígenes que no sabemos exactamente hasta dónde llega la ficción y hasta dónde la realidad, pero está en el pozo de este constructo de la cultura que luego os comentaré un poco. Y es que dice la historia que estaba Isabel la Católica en el palacio de Mirabel cuando pues le dio un dolor de estómago, se empezó a sentir mal, se encontraba muy mal, tuvo que encamarse porque la mujer se encontraba fatal y había unos labriegos por la zona, que alertados por los gritos de los otros sirvientes que andaban allí en el palacio, preocupados por qué le podría pasar a la reina, ¿no? Una señora tan importante como Isabel la Católica, que de repente se pusiese mala, le pudiera pasar por cualquier percance, pues vamos, era poco más que un disparate, ¿no? Entonces estos labriegos se enteran de esta algarabía que se está montando y deciden preguntar. Y es cuando los sirvientes les cuentan que la reina Isabel la Católica pues se ha puesto mala de la tripa. Se ha puesto mala de la tripa.
Y estos hombres, que eran gentes de campo, que conocían el medio natural, que conocían el entorno, que conocían el bosque, conocían los árboles que tenemos aquí también, pues se van al bosque. Y uno de ellos prepara una especie de guiso con unas castañas. Un preparado que, según él, era bueno para problemas intestinales, de estómago y demás. Dentro de su buena voluntad, bueno, pues con este guiso ya preparado, deciden llevárselo a la reina y se lo entregan a los sirvientes. Los sirvientes, pues, le dan a tomar el guiso a la reina y la reina sana. Entonces, claro, como agradecimiento por esta salud que acaba de recibir, ¿no? Gracias a las castañas, ese guiso de castañas que le han hecho la gente del campo, pues ella decide plantar un castaño en la zona de Mirabel. Y ese castaño se supone que es el castaño abuelo, ¿vale? Claro, ¿qué nos quiere decir esta historia? Pues muchas cosas que tienen que ver con cómo vemos la naturaleza, cómo vemos el medio ambiente, cómo vemos los bosques, ¿no? Primero, que parece ser que nos acordamos de la salud cuando la perdemos. Realmente, en la época de Isabel la Católica se tenía otra visión diferente del medio ambiente, pero lo que nos quiere decir la historia es que ella se sentía agradecida por haber recobrado esa salud, y de esa manera decide hacer un homenaje, pues, plantando un árbol de esas castañas que le han provenido con esa salud, ¿no? También tendríamos otro personaje en la historia, que son los griegos, que podríamos relacionar casi con el druida celta, ¿no? Esas personas que al final están en el medio ambiente, están en el natural, conocen las plantas, conocen los remedios, conocen además los guisos y las recetas, y entonces pues no tienen ningún problema en desarrollar y en crear y en proveer de esa salud a la reina en este caso, ¿no? ¿Por qué os decía que todo esto es un constructo? Pues bueno, al final, ¿dónde llega el mito? ¿Dónde llega la realidad? Quiero decir, esta historia es originaria de Isabel la Católica, o era una historia que se venía contando de tiempo atrás con esa transmisión oral que hacían estas culturas de las que hemos hablado, ágrafas, que no escribían, no dejaron nada por escrito. Todo lo que nos transmitieron fue como el cuento que os he contado hoy, de viva voz. Pues probablemente todo esto tenga mucho que ver, unas cosas con otras. Tanto las peñas, los árboles y todas estas, el németos, ¿no? Y los lugares sagrados, ¿no? Que yo creo que a todos, de alguna manera, nos pasa cada vez que vamos al medio natural, y eso que somos de aquí, que normalmente los que somos de aquí somos los que menos valoramos este territorio, como os he dicho, pero que cuando llegáis a un bosque cerrado, a un castañar ahora en otoño, a un robledal o a una peña, de alguna manera eso os conmueve, ¿no? También conmovía a nuestros antepasados, y así le rendían de alguna manera homenaje, como hemos visto en la exposición, ¿vale? Entonces, pues nada, muchas gracias por vuestra atención, que disfrutéis del bosque, obviamente, que además ahora está en un momento precioso, y también quiero despedirme un poco de la exposición y demás, diciendo, bueno, pues que me alegra mucho volver al pueblo después de algún tiempo que yo estuve aquí 2 años trabajando, como ha dicho Miguel, en el centro de interpretación, y que la verdad disfruté mucho no solo del pueblo, sino también de su entorno. Y nada, que espero que os haya gustado la exposición, y si queréis pues abrimos un ratito de preguntas o vosotros queráis, ¿vale?